¿Qué es CSS? Es una sigla en inglés que significa Cascading Style Sheets. En español significa hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje que maneja el diseño y presentación de las páginas web, es decir, cómo lucen cuando alguien las visita. En pocas palabras, es el lenguaje encargado del diseño visual de las páginas web. ¿Qué ventajas tiene usar CSS? Bueno, las ventajas que te ofrece es que tienes un control más preciso que el existente sobre la presentación, fuentes, colores, fondos y otros efectos tipográficos. También cuentas con un modo de mejorar la apariencia y formatear un gran número de páginas con tan solo modificar un documento. También cuentas con una compatibilidad frente a los navegadores y las plataformas web. Y por último cuentas con un menos y más claro código, páginas más pequeñas y descargas más rápidas. ¿Qué versiones de CSS existen? Existe la versión CSS1, fue la primera especificación oficial de CSS recomendada por la W3C, publicada en diciembre de 1995 y abandonada en abril de 2008. Algunas de las funcionalidades que ofrece son propiedades de las fuentes como tipo, tamaño, énfasis, color de texto, fondos, bordes u otros elementos. Atributos del texto, como espaciado entre palabras, letras, líneas, etc. Alineación de textos, imágenes, tablas u otros. Propiedades de caja como margen, borde, relleno o espaciado. Propiedades de identificación y presentación de listas. También existe la versión CS2. La especificación CSS2 fue desarrollada por la W3C y publicada como recomendación en mayo de 1998 y abandonada en abril de 2008. Como ampliación de CSS1 se ofrecieron, entre otras, las funcionalidades propias de las capas como de posicionamiento relativo, absoluto, fijo, niveles, etc. El concepto de media types, soporte para las hojas de estilo auditivas, texto bidireccional, sombras, etc. También existe la versión CSS 2.1, fue la primera revisión de CSS 2, corrige algunos errores encontrados en CSS 2, elimina funcionalidades poco soportadas o inoperables en los navegadores y añade alguna nueva especificación. Fue publicada oficialmente el 7 de junio del 2011. Y por último existe la versión CSS3. Esta versión es modular, ya que la especificación de estilos fue creciendo tanto que hubo que desarrollarla modularmente. De hecho, es una especificación que se viene desarrollando desde 1999. Cada módulo de CSS3 tiene su propia madurez, así que la estandarización de los módulos es propio. Podemos tener un módulo que sea ya estándar y otro módulo que esté todavía en un proceso de estandarización. Entre las cosas que podemos hacer con CSS3 destacamos algunas. Permite hacer muy fácilmente cosas como los bordes redondeados, que con versiones anteriores de CSS3 eran bastante difíciles de conseguir. Permite dar gradientes de colores, es decir, si queremos dar a una etiqueta o a una parte de la página web un color de fondo, ya no nos vemos limitados a darle un único color, sino que podemos establecer un gradiente, una transición de un color a otro. Se pueden transformaciones en muchas de las propiedades de los elementos de la página web e incluso animaciones utilizando solo CSS3. Permite maquetar de manera mucho más fácil utilizando contenedores Flex y Grid. Permite utilizar las medias que quieres, que permiten elegir una u otra hoja de estilo dependiendo de las propiedades en la pantalla que tengamos, para que la página web cambie su presentación si se muestra en una pantalla grande, en un móvil, en una tableta e incluso en la televisión. ¿Cómo se utiliza CSS dentro del HTML? En este caso, todos los CSS se incluyen en un archivo de tipo CSS que las páginas HTML enlazan mediante la etiqueta.
Un archivo de tipo CSS no es más que un archivo simple de texto cuya extensión es .css. Se puede crear todos los archivos CSS que sean necesarios y cada página HTML puede enlazar tantos archivos CSS como necesite. Normalmente la etiqueta incluye 4 atributos cuando enlaza un archivo CSS. Rel indica el tipo de relación que existe entre el recurso enlazado, en este caso el archivo CSS, y la página HTML. Para los archivos CSS siempre se utiliza el valor StyleSheets. Type indica el tipo de recurso enlazado, sus valores están estandarizados y para los archivos CSS su valor siempre es text CSS. Ref indica la URL del archivo CSS que contiene los estilos. La URL puede ser relativa o absoluta y puede apuntar a un recurso interno o externo al sitio web. Media indica el medio en el que se van a aplicar los estilos del archivo CSS. Y a continuación les enseñaremos un ejemplo de cómo se usa CSS en HTML.